Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Buenas tardes a todas y a todos, querido público que nos escucha el día de hoy. El día de hoy tenemos en su programa La Urna a mi compañera Mabel Aceret Hernández Meneses, quien es consejera electoral en el OPLE Veracruz. El día de hoy la tenemos como invitada y vamos a platicar sobre la elección extraordinaria en el estado de Veracruz. Bienvenida, Mabel. ¿Qué tal, estimada consejera? Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes aquí en La Urna. Muchas gracias, Mabel. Es un placer tenerte el día de hoy con nosotros y poder platicar de este tema tan importante. Y iniciando ya con el tema que nos ocupa el día de hoy, yo en primer término quisiera que nos comentes un poco más sobre qué es una elección extraordinaria. Muchas gracias. Pues, como ya bien comentabas, consejera, en el estado de Veracruz se van a celebrar elecciones extraordinarias que de hecho están precisamente ya desarrollándose en su organización y es precisamente aquí en este caso concreto para 4 municipios que, si bien sabemos que hubo elecciones 6 de junio del año pasado, que es el proceso normal que se sigue de ordinario, pues resulta que se cumplieron algunas causales contempladas en la ley que lo que obligan es que se repita la elección. Y esta elección que debe de celebrarse de nuevo es a lo que se le llama una elección extraordinaria. Aquí vale la pena señalar que obviamente pues no han tomado protesta quienes integren los ayuntamientos, ¿no? Y entra en funciones un consejo designado por el Congreso, al menos en el caso de Veracruz. Eso es en general lo que les podría comentar sobre qué es una elección extraordinaria. Perfecto. En este caso, cuando tenemos y hablamos de elecciones extraordinarias, es porque declararon la nulidad de elección en algunos demarcación territorial específica, que en este caso fue en los municipios del estado de Veracruz, y específicamente lo que queremos platicar el día de hoy, porque es un caso pues muy curioso, podríamos decirlo, que es que sucede esta nulidad de la elección, pero una vez que ya había sido declarada válida. Entonces, ahorita vamos a platicar un poquito más sobre eso, o lo vamos a aclarar para el público en general. Y es el caso de los municipios de Tlacotepec de Mejía y Amatitlán, en Veracruz. Como bien mencionabas, en este caso, pues el Congreso local nombró de manera temporal a las autoridades que van a estar gobernando en este periodo de tiempo, en lo que ustedes como OPLE Veracruz organizan esta elección extraordinaria y producto de ello tendríamos a las autoridades electas para estos municipios. Entonces, en este caso, en el estado de Veracruz, Mabel, ¿qué fue lo que pasó? Si podrías explicarnos un poquito más qué sucedió. Claro que sí, con gusto. Pues hay que tomar en cuenta que las causales más comunes para la nulidad de una elección es precisamente o que haya un rebase en el tope de gastos de campaña o que haya hechos de violencia que ponga en duda la certeza de la elección. Y bueno, pues aquí de los 4 municipios que en Veracruz que van a tener la elección extraordinaria, son 2 y 2 de las que acabo de mencionar. En el caso particular de rebase de tope de gastos de campaña, es para los municipios de Tlacotepec de Mejía y Amatitlán. Y creo que aquí para la gente que no sea como tal del ámbito electoral, tiene que saber que cuando hablamos de rebase de tope de gastos de campaña, queremos decir que existe un tope, es decir, hay un límite de cuánto pueden gastar en su campaña los candidatos o candidatas.
Y el criterio que han tenido los tribunales y también como viene en la legislación es que aquí el temor es que se pueda recibir dinero más allá del autorizado por el financiamiento público que influya en la voluntad de la ciudadanía a la hora que va a las urnas. Entonces, como no se desea que se manipule la voluntad ciudadana a través de estos montos que rebasan lo estipulado para las campañas, es que se determinó que cuando la diferencia entre primer lugar, la verdad, no sea muy grande, sino que de a pensar que podría haber un empate o que una influencia por ese dinero para que tanto primero o segundo lugar estuvieran tan cerca, es cuando ya los tribunales deciden entrar a estudiar si realmente este rebase determinó la voluntad ciudadana. Perfecto. Y eso que nos comentas, Mabel, es precisamente lo que sucedió en estos municipios. En este caso, pues hubo este rebase a tope de gastos de campaña. Yo lo que aquí te quería preguntar, que es lo que hablábamos de que es un caso, se pudiera decir atípico, es cómo sucedió en el lapso de tiempo, porque tengo entendido que ya ustedes como Plebe Veracruz habían declarado la validez de esta elección, los tribunales la habían dejado válida, me imagino fue impugnada y en su momento se sustentó. Sin embargo, es de manera posterior que les declaran esta nulidad en estos dos municipios. ¿Cómo sucedió esto? Pues bueno, aquí, de nuevo, para quienes nos estén siguiendo y no tengan tanto que ver con el ámbito, tienen que tener claro que todos los actores políticos tienen la oportunidad de impugnar, es decir, declarar que están inconformes con los resultados de la elección durante un periodo muy acotado de tiempo. ¿Para qué? Para que los tribunales resuelvan lo conducente y pueda haber certeza sobre el resultado antes de que las autoridades tomen posesión. Entonces, los tiempos en los que debe de resolver un tribunal son súper rápidos y eso hace que pues tengan que emitir o confirmar la declaración de la validez de la elección, ¿no? En un tiempo muy rápido. Por ejemplo, en el caso de Amatitlán, tenemos que se declaró la validez de la elección, bueno, se confirmaron los resultados, precisamente el 28 de agosto. Si nos fijamos, pues es 2 meses después de la celebración de la elección. Sin embargo, resulta que cuando se hace la valoración de la validez, el tribunal tiene que calificar, por ejemplo, que no haya habido un rebase de topes. Y en ese momento no estaba determinado que hubiera un rebase. El Instituto Nacional Electoral ya había emitido un dictamen en materia de fiscalización donde establecía cuánto había gastado cada uno de los candidatos y candidatas que participaron en la elección municipal. Sin embargo, no se advertía que hubiera un rebase. Entonces, por una parte tenemos este documento que es el dictamen, que se va de cajón, por así decirlo, ¿no? Para todos los candidatos, pero aparte tenemos un procedimiento de queja por un partido donde puede aportar nuevas evidencias que tal vez no estuvieron contemplados en el dictamen, ¿no? Y entonces, si por un lado la autoridad electoral, el INE en este caso, emite un dictamen, pero después entran nuevos elementos para valorarse, pues hay un desfase finalmente de cuál se puede considerar que te permite saber cuánto se gastó realmente en la campaña, ¿no? Y en lo que se resuelve principalmente la queja, pues ya en este inter ya pasó la sentencia del tribunal donde se declara la validez, ¿no? Eso es lo que explica que se encuentre con que hubo un rebase después de que se declara válida. Ok, entonces aquí lo que pasó fue esto que mencionas, entonces por eso se ve en la cronología que una vez que fue válida, se pudiera decir, como coloquialmente decimos por acá, se nos cae la elección, producto de la queja
en materia de fiscalización que se inicia de manera posterior y que traía otra línea de tiempo. Entonces, es por eso que ahorita ustedes tienen esta elección extraordinaria. En este caso, me imagino que se fue a diversas instancias. Entonces, a mí me llama la atención que nos explicaras, por ejemplo, cuando inicialmente se iba a declarar la validez de esta elección, por ejemplo, el Tribunal Electoral Local la declaró válida o luego la regresaron o tuvo una cadena impugnativa, pudiéramos decir, limpia. ¿Cómo fue en estos casos en específicos? Muy bien. Pues bueno, de hecho, el partido que tenía el interés, ¿no?, en que se revisara la nulidad, pues tuvo que promover un medio de impugnación para que se resolviera a la brevedad la queja, bueno, el procedimiento sancionador que ya estaba, que ya habían solicitado al INE que se iniciara desde julio, ¿no? Y bueno, precisamente la Sala Regional Jalapa ordena al Consejo General del Instituto Nacional que la resuelva a la brevedad, y lo hace precisamente el 10 de diciembre. Cuando esta queja por fin se resuelve es hasta el 10 de diciembre, pero tomemos en cuenta que ya en el tribunal local ya se había declarado desde agosto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ahora que llega un nuevo elemento que te declara la existencia de un rebase de topes, con esta resolución del Instituto Nacional Electoral, el partido ahora puede aducir ante cualquier tribunal. Bueno, vale la pena decir que lo iniciaron de manera per saltum, ¿no?, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, para que decidiera reabrir el caso, por decirlo de una manera, es decir, para que se estudiara de nuevo si realmente había sido válida la elección, ¿no? Y esto es muy interesante, me parece, porque cuando lo reencausa la sala superior hacia la sala regional y esta a su vez hacia el tribunal local, el tribunal local determina que eso ya fue cosa juzgada. Es decir, yo en agosto ya la declaré válida. Entonces, respetando la definitividad que debe de tener un proceso electoral, yo ya no puedo volver a entrar al estudio. Esa fue la primera parte. Ok, está muy interesante porque, como mencionas, o sea, hubo mucha acción de parte de los interesados para poder incluso primero activar de nuevo el estudio. Pudiéramos decir, o sea, ya estaba lista y se nos va todo para atrás, ¿verdad? Entonces, esa es una parte muy, muy interesante. Entonces, ya después, Sala Jalapa, ¿qué nos dice al final? ¿O todavía se impugnó en Sala Superior? ¿Dónde terminó este asunto? En ambos municipios, tanto en Tlacotepec de Mejía como en Amatitlán, es Sala Jalapa quien determina declarando que, la invalidez de la elección y que se deben celebrar extraordinarias. Pero aquí hay que tomar en cuenta una cosa. De hecho, esta situación ya se había dado también en otros municipios durante este proceso electoral concurrente. Y, por ejemplo, si bien es cierto que las resoluciones de la Sala Jalapa fueron durante la última semana de diciembre, más o menos como por el 30 o 31 de diciembre, ya en Sala Superior había llegado un caso que es precisamente el de San Pablo Villa de Mitla, de Oaxaca, donde lo mismo, tenemos una queja de fiscalización que se resuelve posterior a la declaración de validez, ¿no?, a la confirmación. Y están muy interesantes los argumentos que se expusieron en la Sala Superior, porque cómo revierten esta consideración acerca de que ya era una cosa juzgada. Bueno, dicen que en realidad no se establecieron, nunca se actualizaron los elementos para que pudiera ser considerada una cosa juzgada realmente, ¿no? Entonces, eso está muy interesante porque lo que hacen es desvirtuar que lo que al inicio se había considerado, o bueno, más adelante en los casos de Veracruz,
el tribunal local considera que sí era una cosa juzgada, ¿no? Entonces, otro de los argumentos que estos mencioné, ya los dejó asentados el 22 de diciembre la Sala Superior para el caso de Oaxaca. En el caso de Veracruz, cuando la sala regional entra al estudio, lo que dice, aparte de retomar estos argumentos del estudio de por qué no es realmente una cosa juzgada, la sala Jalapa también menciona lo siguiente. Muy interesante, estimada Mabel, esta parte que nos mencionas de cómo se dio esta causa superveniente, cómo se desvirtuó el tema de ya cosa juzgada y del principio de definitividad que tienen todos los actos en materia electoral y sobre todo la declaración de validez de la misma. Ahorita que regresemos de este corte comercial que vamos a tener por unos minutos, vamos a ahondar un poco más en esta parte que nos mencionas muy interesante. Nos quedamos con esto en lo que regresamos del corte comercial. Muchas gracias, Mabel. Pues regresamos de este corte comercial y seguimos aquí en una plática muy interesante con mi querida Mabel y retomando lo que estábamos diciendo hace unos momentos, yo te preguntaría, Mabel, ¿qué argumentos utilizó el Tribunal Electoral para precisamente quitarle la categoría de cosa juzgada a esta elección? Pues se podría decir retrotraer este principio de definitividad que tienen los actos electorales. ¿Qué les dijo el tribunal en el caso de estos municipios? Muchas gracias, estimada consejera. Pues es muy interesante porque creo que demuestra, ¿no? Diferentes criterios jurídicos que se pueden adoptar. Por una parte, me parece que cuando el tribunal local mencionaba que era extemporáneo intentar presentar alguna impugnación sobre la validez de la elección, pues a primera vista sí lo parece, ¿no? Pero si ya entramos a estudiar los argumentos que tiene el Tribunal Electoral Federal, ¿verdad? Es muy interesante. Para quienes les interese conocer más acerca de cómo se revierte o cómo se puede notar, pues que cómo se puede rebatir que no es cosa juzgada, pueden consultar el expediente de Sala Superior en el recurso de reconsideración 2136/2021 para quienes andamos en estos puntos. Sin embargo, para comentar brevemente los argumentos que se tienen, es que en la primera cadena impugnativa no se realizó un estudio de fondo sobre la causal de rebase de tope de gastos de campaña y que en su momento debía de haberse esperado la resolución de todas las quejas, no solamente del dictamen de fiscalización, sino de las quejas. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. A raíz de la reforma de 2014, también tenemos en el ámbito de fiscalización que se buscó hacer una fiscalización en tiempo real, porque esto que estoy comentando no es nada nuevo, ¿no? Que posteriormente, incluso cuando ya están en el cargo, se descubre que rebasaron, ¿no? los topes de gastos. Entonces, pues el Instituto Nacional Electoral está obligado a emitir el dictamen de la manera más pronta posible. Sin embargo, y sí lo hace, y quiero hacer la aclaración de que sí lo hace, pero cuando los partidos promueven quejas donde aportan nuevos elementos, pues es ahí donde ya resulta complicado en los hechos, ¿no? Poder llevar a la par la fiscalización, porque tan solo pensemos a cuántas candidaturas se les fiscaliza. Tan solo en el estado de Veracruz tuvimos alrededor de 25,000 candidaturas. ¿Cómo fiscalizas eso en un órgano que está centralizado, ¿no? Para empezar. Exactamente.
Esto que comentas, Mabel, es muy importante porque me gustaría que nos contaras un poquito más sobre la geografía política electoral de tu estado. Por lo que mencionas el número de candidaturas, cuántos municipios integran el estado, cuántas autoridades se eligieron en el pasado proceso electoral 2021. Si nos puedes ilustrar un poquito más al respecto. Sí, claro, por supuesto. Pues de hecho, en Veracruz tenemos 212 municipios, ¿no? Y estamos hablando que donde hubo rebase, nulidad por rebase de tope de gastos, son dos, Tlacotepec de Mejía y Amatitlán. Y pues para que nos demos una idea de sus dimensiones, en Amatitlán el listado nominal, es decir, de cuántas personas tienen derecho a votar, es de 6,142 y en el caso de Tlacotepec es de 3,304. En realidad es muy poco. Traducido a casillas o paquetes electorales, tenemos que Amatitlán son 13 y Tlacotepec son 6 casillas. Obviamente, mientras más pequeña es la elección, más vulnerable es, por así decirlo, a elementos externos, ¿no?, que puedan poner en duda la certeza de la elección. Entonces, tenemos este caso, ¿no?, en el que por un lado son municipios pequeños y que generalmente se les asignan menos recursos para hacer campaña, y también de la mano tienen unos topes bastante bajos, ¿no? Yo les quería mencionar, por ejemplo, estamos, no sé, mencionando que rebasaron cuánto tenían autorizado, pero ¿cuánto tenían, no? ¿Cuánto es? Pues bueno, el tope que tuvieron para el caso de Amatitlán fue de 59,000 pesos y en el de Tlacotepec de 27,000. Bueno, por números redondeados, ¿no? Y lo que rebasaron fue por 11,000 pesos. O sea, estamos teniendo una elección extraordinaria por haber gastado 11,000 pesos más que no reportaron los candidatos en estos municipios, ¿no? Entonces yo creo que esto también nos lleva a reflexionar cómo se debería de calcular un tope de gastos. Tenemos que saber realmente cuánto cuesta hacer campaña en cada lugar, pero eso también tendría que estar adecuado a su propio contexto, ¿no? Qué importante esto que nos mencionas, primero porque aunque mencionamos que son municipios pequeños, lo importante aquí es que en este Sistema Nacional de Elecciones, que como bien mencionabas también, es el INE el que fiscaliza, el que resuelve las quejas por ser su facultad exclusiva, nos lleva al problema de los tiempos, pero también destacar la relevancia que tiene en cada lugar, así podríamos decir, en el lugar más lejano de las capitales de cada uno de los estados, en el municipio más grande o más pequeño, se están cumpliendo con las normas electorales de la organización de las elecciones, y tan así que en este caso de estos municipios, que su extensión poblacional no es tanta, pues llegamos a la nulidad de elección. Y muy importante esta reflexión que nos planteas, porque también tendríamos que considerar los contextos, sobre todo los contextos en entidades territorialmente extensas, como es el estado de Veracruz, como es el estado de Coahuila, en donde a lo mejor gran parte de los gastos se pudieran ir en simplemente los traslados en el territorio. Entonces, sí es muy importante analizar los criterios de fiscalización, porque, como bien mencionas, obviamente de acuerdo a la población es la cantidad que tienen para realizar cada uno de los partidos políticos su estrategia y sus campañas y sus meetings y todas las actividades que tienen que realizar para atraer a la ciudadanía a votar para una u otra fuerza política. Y esto es muy interesante porque si nos ponemos a pensar más allá, a ustedes como OPLE Veracruz, pues sí les va a salir más cara la organización de esta elección que lo que se rebasó en el tope de gastos de campaña por estos actores políticos. Muy, muy interesante. No sé si al respecto quisieras comentar algo más. Sí, por supuesto, muchas gracias. Definitivamente lo que mencionas me parece que es clave, ¿no? En estos dos municipios, pues el rebase fue por 11,000 pesos, ¿no? Y la organización las elecciones extraordinarias, ya con los 4, es decir, sumando a los otros 2, que no fue por rebase,
pues está en un costo aproximado de 10 millones de pesos, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos invita a una reflexión, en primer lugar, sobre cómo se establecen los topes de gastos y por el otro, enfrentar la realidad acerca de que es muy difícil detectar un gasto no reportado. La manera en que está establecida en el reglamento de fiscalización del Instituto Nacional Electoral es que se hagan visitas de verificación en los eventos para poder hacer la comparación entre lo que te reportan y lo que realmente se lleva a cabo, ¿no? Pero afrontémoslos, vivimos en una república tan extensa y con tanta dispersión geográfica que es difícil tener ojos en todas partes y es a través precisamente de las quejas posteriores que inician los partidos que pues se logra llegar de nuevas pruebas, ¿no? Para comprobar esto, pero hay que ser conscientes pues de que finalmente las autoridades electorales, tanto federales como locales, pues hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Para tratar de sacar adelante las elecciones. Exactamente, porque también en ese caso, pues es un reto muy grande el que tiene el Instituto Nacional Electoral de fiscalizar todas las elecciones que suceden, pues al mismo tiempo en el país. La verdad es que yo tengo conocimiento que tiene bastante personal enfocado en esta actividad y es un gran reto también para ellos el poder tanto emitir los dictámenes dentro de un breve plazo, como más importante, resolver las quejas en materia de fiscalización, que no son nada fáciles. O sea, la mayoría de ellas son tan complejas de investigación, de requerir estados de cuenta, de notificar, simplemente notificar a la persona implica gasto, implica tiempos, y eso nos lleva a esto, ¿verdad? Entonces, pues es un planteamiento que más adelante yo creo que todas las autoridades a las que les corresponde pues tendrán que entrar a su estudio y valoración de la parte del Sistema Nacional de Elecciones referente a fiscalización. Y que bueno, en este caso, para los municipios de Tlacotepeque de Mejía y Amatitlán, pues los lleva a esta elección extraordinaria nada barata. También yo creo que eso tendríamos que concientizar pues a todos los actores políticos, porque a final de cuentas, de que se está haciendo cumplir con las disposiciones legales y constitucionales en la materia electoral, pues eso es lo que se está haciendo y por eso tenemos una elección extraordinaria. Y aquí yo creo que la importancia es esa para el conocimiento de la ciudadanía. Y esta elección extraordinaria podrá ser un municipio pequeño, un municipio grande, sucede y sucede precisamente porque hubo incumplimiento a la ley y reglamentación en materia electoral. Yo aquí, Mabel, lo que te preguntaría es, ¿qué consideraciones adicionales tienen ustedes para esta elección extraordinaria? ¿Qué pasa con los plazos? ¿Cuándo aproximadamente van a tomar protesta estas autoridades que sean emanadas de esta elección? Pues de hecho, sí, hay varias previsiones. Nosotros comenzamos comenzamos el proceso electoral precisamente el 5 de enero. Aquí vale la pena mencionar una cosa, el último medio de impugnación relativo a un proceso ordinario se resolvió el 12 de enero por la Sala Superior. Y aún así, aunque digamos no estaba concluido el ordinario como tal, tuvimos que iniciar paralelamente el proceso extraordinario el 5 de enero, ¿no? Eso te da idea de toda la carga de trabajo que tienen que resolver los tribunales, ¿no? Especialmente con estados tan grandes como es el caso de Veracruz. Y bueno, esto nos ha llevado a tener que tener tiempos muy breves para, por ejemplo, la integración de los consejos municipales. Por ejemplo, nosotros vamos a realizar las entrevistas mañana y pasado, ¿no? A los aspirantes y posteriormente el 14 ya deberán de estar designados. Entonces, como pueden ver, la verdad los tiempos son brevísimos, pero esa es una de las medidas que estamos tomando, que por suerte el Código Electoral nos establece que podemos ajustar los plazos que consideremos necesarios, ¿no? Para la organización de la elección. Y la jornada se llevará a cabo el 27 de marzo. Esto quiere decir que las personas que resulten electas entrarán en funciones el 1 de julio
de este año, ¿no? Y concluirán hasta el diciembre de 2025, ¿no? Entonces, como vemos también, va a dejar una muy pequeña ventana para que se resuelvan las impugnaciones que en su momento haya. Exactamente. Entonces, en el caso de elecciones extraordinarias, hablamos de plazos sumamente reducidos, obviamente con mayor complejidad técnica para todas las actividades que se tienen que realizar, porque cabe resaltar que independientemente de que los plazos estén acortados, todas las actividades inherentes al proceso electoral tienen que suceder. No podemos brincarnos ningún acto y ninguna etapa. Y aquí me surge otra duda. Los actores políticos que incumplieron el tema de topes de campaña, ¿van a poder participar? Muchas gracias. Es una muy buena pregunta que con frecuencia nos hacen y definitivamente no. No, definitivamente no. Está muy claro, está establecida en la norma que esta persona precisamente que incumplió con la ley, no, pues obviamente no puede aprovecharse de ese dolo que en su momento hubo para ahora buscar potenciarse de nuevo, ¿no? En parte porque la lógica, me parece, ¿no? Que ya sea eso a prohibirles que participen, es que si en su momento a través del rebase logró que la ciudadanía lo conociera y obtuvo una ventaja indebida, porque ese es el quid, ese es como el núcleo de por qué no se permite el rebase, es porque no permite equidad en la contienda, ¿no? Si vamos a hablar de dinero, pues quienes realmente lo pueden conseguir para sus campañas, ¿no? Entonces es por eso que no se permite que participen, precisamente para desincentivar ese tipo de conductas, ¿no? Me parece importante que, diciéndolo de paso también, me parece que para cuando es también por violencia política en razón de género, tampoco se permite a la persona participar, ¿no? Creo que es una visión punitiva, pero que a la vez personalmente considero que es justo, ¿no? Exactamente. Entonces, ese es podríamos decir, el castigo. En resumen, si por este actor o esta actora política se anula una elección, la consecuencia es que no podrá participar en la elección extraordinaria. Bien lo mencionabas también en el caso de violencia política en razón de género, pues sí, exactamente. Sería gravísimo que la persona que generó violencia política contra las mujeres pues estaría participando nuevamente. Aparte de que con el tema de va y viene en los tribunales y la presión mediática en los medios de comunicación, como bien mencionas, pues tiene una ventaja indebida. En el caso, por ejemplo, de rebase a tope de gastos de campaña, pues yo creo que es como la persona más famosa en el municipio o en el estado, se pudiera decir. Entonces, lo lógico a veces es que la población vote por el que más escucha, por el que está más presente. Sin embargo, hay que aprender a valorar, a determinar y a definir de cuáles son los perfiles políticos que tenemos en la gama de opciones electorales para poder tener una decisión más consciente sobre quiénes son nuestras autoridades. No sé si quieras agregarnos algo más, Mabel, sobre este tema que hemos estado platicando. Sí, de hecho, ahora que tocabas el tema, me hizo recordar que muchas de las quejas de fiscalización, y lo comento porque estuve, de hecho, en la unidad técnica de fiscalización del INE, tenían que ver con que hacían eventos con supergrupos, ¿no? Que era difícil establecer realmente cuánto había costado esa aportación, ¿no? Y tan solo, pues aquí en el caso de Veracruz, en uno de estos municipios, se debió precisamente un evento con un músico muy famoso aquí en Veracruz. Entonces, y creo que eso nos lleva a pensar también cuáles son las motivaciones que tenemos la ciudadanía mexicana para votar por alguien. ¿Es por un evento? Creo que el rebase de topes, así como lo tenemos establecido, nos indica sí. Implícitamente sí es por eso. Sí hubo ahí algo que movió una fibra dentro del elector, ¿no? Muy interesante. Hay que estudiar estas motivaciones que llevan a la ciudadanía a emitir su voto y muy importante el hacer un esfuerzo mayor de parte de las autoridades electorales
para hacer que la ciudadanía emita un voto de manera razonada y no por eventos y lo que regalan, o bien incluso a veces las promesas que hacen los actores. Es nuestro trabajo como autoridades electorales el incrementar la creación o la incentivar que la ciudadanía esté mayormente informada. Entonces, Mabel, pues yo te agradezco mucho el haber compartido este caso tan importante el día de hoy con nosotros, muy interesante, y esperamos tenerte nuevamente con nosotros aquí en La Urna, este programa de aquí del estado de Coahuila, y con todo el gusto te recibiremos de nuevo con algún otro tema interesante, que yo sé que tienes muchos temas interesantes que podemos platicar aquí. Muchísimas gracias, en verdad, por la invitación. Yo soy su fan y es un placer, en verdad. Yo espero repetir con ustedes. Les mando un gran abrazo hasta Coahuila. Muchísimas gracias, Mabel. Un gusto haber estado el día de hoy contigo. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico, y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.